Hola, ¿qué tal? Buenas noches, feliz viernes para ustedes. Bienvenidos, esto es Zona Franca. 1.180 civiles es el saldo de muertos y 1.800 heridos y más de 4 millones de desplazados es el saldo trágico, el balance que dejan los 37 días de la guerra iniciada por Rusia en Ucrania. El ataque de Vladimir Putin ha estado marcado por el uso de explosivos, incluyendo bombardeos con artillería pesada y sistemas de lanzamiento de misiles en las ciudades en las que busca tomar el control. Mientras avanza la guerra, la comunidad internacional ha impuesto duras sanciones económicas a Rusia y a Turquía, que se convirtió en la sede de la negociación entre los dos países en los que los delegados de Putin insistieron por qué se debe reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Y aunque las negociaciones en el territorio turco serían el primer paso para un posible desescalamiento del conflicto, aún no hay un claro panorama si podría haber un cese al fuego real. Pues por su parte, Estados Unidos, que juega un papel importante, y los servicios de inteligencia denunciaron que Putin y su cúpula militar han tenido roces, pues el desempeño de las tropas rusas no sería el esperado. Una afirmación que fue negada, por supuesto, desde Moscú. Esta noche analizaremos si es posible un cese al fuego en Ucrania y cómo ha impactado estas sanciones a Rusia, si sigue vigente el riesgo de una tercera guerra mundial. Sobre esto hablaremos esta noche. Bienvenidos, esto es Zona Franca. Y en Colombia, el presidente Iván Duque dijo que Rusia ha cometido crímenes de lesa humanidad y se sumó a la petición de 38 países para abrir un proceso en la Corte Penal Internacional. Esta noche saludo a Tatiana Londoño, que es abogada experta en Derecho Internacional, también profesora de las universidades Javeriana y La Católica. Bienvenida, doctora Londoño, buenas noches. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Saluda a Rafael Piñero, usted también profesor de la Universidad Externado, máster en análisis de problemas políticos internacionales. Bienvenido, señor, buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar de nuevo en Zona Franca. El gusto es nuestro. Pues comienzo entonces con usted, profesor. Quiero preguntarle, ya más de 30 días, 37 días para ser exactos, de esta guerra, ¿cómo están viendo ustedes el panorama en Ucrania, en Europa? A medida de que el conflicto avanza, se recrudece la situación para los millones de civiles que en efecto han tenido que buscar en otro lugar, un lugar seguro para vivir y eventualmente para desarrollar sus actividades. La economía rusa sin duda seguirá siendo la más afectada, al igual que el entorno próximo, en el cual sin duda alguna los precios del combustible, de la energía, van a hacer mella en la inflación de los países europeos y de la zona euro durante el 2022. Sigue siendo un panorama muy complejo y de difícil solución, porque si bien el gobierno ruso anunció un reacomodamiento de las tropas alrededor de las principales ciudades y eventualmente una disminución de las operaciones militares, eso no ha conseguido un cese completo a las hostilidades. Sigue habiendo bombardeos, sigue habiendo disputa territorial y eso hace que sea difícil encontrar un panorama, al menos para la próxima semana. No sé si en el mediano plazo podamos hablar de un escenario, pero sí para el futuro próximo será muy complicado lo que pueda seguir determinando las operaciones militares que se llevan a cabo en Ucrania. Doctora Londoño. Yo primero quería agregar que a todo el mundo le sorprendió, y todo el mundo, hablo de todo el mundo, la reacción de Ucrania militar ante la invasión rusa. Yo creo que todos los que hemos trabajado en este tema de seguridad y defensa y de derecho internacional, siempre pensamos que cualquier guerra con Rusia era totalmente perdida, salvo que fuera con otra potencia nuclear como Estados Unidos. A Ucrania nadie lo tenía en el mapa como potencia militar, ni muchísimo menos. Todos pensamos que iba a ser una situación similar a la que se presentó en Crimea en 2014, en el cual pues la región se salió de Ucrania y se anexó a Rusia en cuestión de meses, pues, y ni siquiera hubo un conflicto. Y a todo el mundo le sorprendió ver a esa aguerridos, quiero decir, lo aguerridos que fueron los militares de Ucrania. La gente se alzó en armas, la población completa, en un fenómeno que no se veía, yo creo que desde la guerra civil americana tal vez, o acá en Colombia en las guerras de la independencia en América Latina. Y llevamos un mes y la verdad es que el avance de las tropas rusas para tomarse el territorio ha sido muy precario. Se han presentado problemas
que nadie se esperaba, como que se les quedaron enterrados en el barro, el armamento, un convoy de kilómetros y de millas que llevaban para tomarse Ucrania, no pudieron tomarse el poder. Entonces ya salieron hace 3 días a decir los militares que es que no, que eso era mentira, es que ellos de verdad solo querían tomarse la región de Donbass y que ellos eso era para mermar y para acabar con las fuerzas militares de Ucrania, lo cual no pasó. Y que ya iban a cesar sus operaciones contra Kiev y Chernihiv, pero no hemos visto que eso pase. Incluso el presidente Joe Biden de Estados Unidos dijo que él dudaba mucho que eso fuera real, lo que fuera a pasar, porque sería Rusia más o menos aceptando una derrota, aunque han surgido rumores desde ayer muy interesantes de que a Putin lo han estado informando mal sus asesores y no le han estado diciendo la verdad de la situación tan difícil que han sufrido las tropas rusas. Dicen que incluso van hasta 15.000 bajas de rusos en Ucrania, que Rusia no le está avisando a los familiares de los militares muertos en Rusia para que no sepan. Entonces, pues es una situación muy difícil. Vamos a ver qué pasa. Esa cifra de confirmarse no es una cifra menor. Saludo hasta ahora al profesor Víctor de Currea, periodista, escritor, analista internacional. Profesor, buenas noches, bienvenido a Zona Franca. Buenas noches. ¿Cómo está viendo usted a 37 días de esta guerra, profesor, lo que ocurre en Europa, lo que está ocurriendo entre Ucrania, entre Rusia y Ucrania? Varias cosas. La primera es que nadie sabe lo que está pasando. La cantidad de fake news que se ven a favor y en contra de Rusia y de Ucrania son absolutamente pavorosas. Yo le he hecho seguimiento y han colocado bombardeos rusos que son realmente un videojuego, o el ataque a una de las ciudades orientales que correspondió al ataque sucedido en una explosión que hubo en Líbano hace un par de años, bombardeos que realmente son bombardeos sucedidos en Gaza, o sea que hay demasiadas mentiras. La segunda, yo creo que Europa no puede, y con esto no quiero ser abogado de Putin, ni más faltaba, pero yo creo que el discurso de que Putin va perdiendo la guerra, no lo sé. Putin ganó la guerra de Chechenia, que no fue fácil, en el 99 como primer ministro, ganó la guerra de Abjasia, ganó la guerra de Osetia del Sur, ganó la guerra de Crimea, ganó la guerra de Siria y en esta está plantando cara. Entonces yo creo que el análisis no puede hacerse sobre las noticias occidentales que nos han mentido de una manera terrible. No es fácil saber exactamente qué está pasando, lo que uno ve sí es una gran desinformación brutal. Segundo, yo creo que no es correcto decir todos los ucranianos porque no es cierto. Si uno mira las encuestas de las manifestaciones de 2014, había una clara marcada diferencia entre los que quieran incorporarse a la Unión Europea y quienes votaron por una asociación con Rusia. Si uno revisa cómo algunas personas, y he dicho algunas, no todas, en Donbass recibieron a las tropas rusas, creo que el conflicto es mucho más complejo que de buenos y malos. Y ya que el tema es de seguridad, la pregunta es que uno puede armar un discurso de seguridad en Europa sin tener en cuenta la seguridad de Rusia. Con esto no estoy defendiendo a Rusia, pero imaginemos un modelo de seguridad donde la política de seguridad europea excluya a Inglaterra o excluya a Alemania. Pues eso no tiene ningún sentido. Entonces ahí hay un problema que más allá de los legalismos sin duda y reconociendo que lo que estamos de frente a un crimen de agresión por parte de Rusia, hay otros elementos en juego que no se han querido mirar sobre la mesa como la permanencia de la OTAN, una organización aparentemente de defensa pero que bombardeó Yugoslavia, una organización de la posguerra fría que se mantiene viva. Ya vamos a hablar, que usted toca ese tema la OTAN que es un tema que la OTAN es un tema que merece un capítulo aparte, ya lo vamos a abordar. Profesor Piñero. Es interesante una perspectiva de lo que menciona el profesor Víctor y es la siguiente. Si bien es cierto que las operaciones militares que en el pasado ha llevado Rusia pueden haber sido un éxito, también es cierto que en esta operación en particular considero que perdió un elemento central de la estrategia militar y es el factor sorpresa. El rodear con un número tan alto el territorio de Ucrania hacía previsible, así no lo pensáramos los analistas que iba a pasar, hacía previsible que una operación se podía desplegar. Ahora, vista la magnitud de lo que ha significado y de los errores que señalaba Tatiana, ha habido claroscuros y ahí estoy de acuerdo en que ha sido una situación muy gris y difícil de determinar, en especial cuando no tenemos un tercero imparcial que en el terreno nos diga realmente está pasando esto, porque el
el general ruso a cargo de las operaciones en Ucrania desmintió y disminuyó significativamente lo que inicialmente habían planteado los servicios de inteligencia, principalmente occidentales. Entonces, es una situación en la cual este entorno gris hace que haya que buscar terceros, especialmente Turquía, porque creo que genera la suficiente confianza para ambos. En un primer momento, Ucrania rechazó la intervención de Bielorrusia y al mismo tiempo, la Federación Rusa rechazó la intervención de Polonia como posibles intermediadores. ¿Por qué? Obviamente, Ucrania ve en Bielorrusia un gobierno títere de Vladimir Putin. Vladimir Putin ve en Polonia un país miembro de la Unión Europea con el cual no se siente tranquilo para negociar. Y creo que ahí hay un elemento que todavía no podemos ver con precisión si va a tener éxito la negociación en Estambul. Yo también estoy de acuerdo con el doctor Currea en que es difícil saber qué está pasando y se ha reconocido que el que tiene la ofensiva informática sobre lo que está ocurriendo en este momento hacia Occidente es Ucrania. Entonces no tenemos obviamente la perspectiva rusa, lo hemos visto en ruedas de prensa que han sacado, ellos dicen que van 1000 bajas, pero dicen que también están haciendo una ofensiva especial en el cual que no es una guerra y que los civiles están contentos y están tranquilos y pues eso sí ya hemos visto en videos la destrucción de Mariupol, que van más de 1000 civiles muertos en el teatro solamente, niños, entonces pues digamos que sabemos que lo que están informando los rusos por lo menos internamente pues digamos que no es cierto en varios temas. Y también hemos visto que si bien Rusia ha ganado todas esas guerras, y en eso estoy totalmente de acuerdo, por eso todos pensamos que eso iba a ser cuestión de días en que se tomaran Ucrania, pues ahí siguen. O sea, y eso es una realidad, y están ahí, y están reportando desde ahí, y Zelensky sigue en el poder. Creo que hay un elemento central, que hay un ganador indiscutible, al menos en estos primeros 37 días, y es la capacidad de comunicación de Volodymyr Zelensky frente a su pueblo y frente a terceros, es decir, frente a la comunidad internacional. Ha sabido captar el mensaje y ha sabido enviar un mensaje de optimismo, de esperanza a su pueblo, es decir, estamos unidos para enfrentar esta agresión. Se ha convertido en un símbolo de la guerra, de la lucha contra Rusia. Profesor de Currea, ¿usted lo ve de esa manera? ¿El señor Zelensky convertido en un símbolo de la lucha contra Vladimir Putin? Sí, claro, sin duda lo ha hecho y lo ha hecho bien. Es decir, cuando se ha comunicado de manera virtual con varios parlamentos, pero hay cosas reales. La primera, creo que el gran ganador va a ser China. China se va a quedar, finalmente se puede quedar con el suministro, con la compra del mercado de hidrocarburos que tiene Rusia, y pues si Rusia no tiene ningún problema en vendérselos a China y ya, porque el gas no tiene fecha de caducidad y el petróleo tampoco. Creo que la gran perdedora es la Unión Europea. Solemos decir que la Unión Europea es un gigante económico y un enano político, pero es un inexistente militar, depende de lo que le diga la OTAN. Y lo cierto es que en las primeras horas yo esperaba una reacción de Occidente, no digo que la deseara, digo esperaba dentro del... No porque quisiera eso, como más contundente. Cuando sale el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diciendo esa noche, y esta noche voy a rezar por la suerte de Ucrania, pues uno dice, los Estados Unidos no han entendido nada, porque además la situación es muy compleja. Si llega a entrar Polonia, y en eso estamos de acuerdo, en que Polonia no lo ve con buenos ojos Rusia, y además esos territorios, parte del occidente de Ucrania, eran polacos, cuando la época de las dos naciones, hace mucho tiempo, cuando estaba Lituania y Polonia. Si entra Polonia, entra la Unión Europea, entra la OTAN y el conflicto se va a trasladar ¿de quién? A Bruselas. Y eso implica un riesgo muy alto de un arma nuclear. Y eso no se juega. Ahora, yo quisiera, para la audiencia, y dejo, por supuesto, para el debate, acuérdense que en el 2014 hubo unas protestas y que en el Oriente empezó un conflicto armado interno. Y que en ese conflicto armado van 14.000 muertos y 1,5 millones de desplazados. Con esto no estoy diciendo que está bien que Rusia entre, no he dicho eso. Estoy diciendo, la guerra no empezó el 24 de febrero, empezó hace 8 años. Entonces a veces se nos olvida ese pedazo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis. Sí, es muy interesante lo que menciona el profesor, pero no estoy de acuerdo por lo siguiente. Si bien es cierto que se entiende que la Unión Europea no tiene los instrumentos para desplegar de una manera, los instrumentos militares para desplegar de una manera efectiva, no creo que sea la gran perdedora. Y le voy a decir por qué. Acaba de salir de la salida de uno de los miembros más importantes y ningún otro Estado se ha salido, ni tampoco lo ha hecho oficial, en primer lugar. Y en segundo lugar, a pesar de las dificultades, ha logrado
absorber al menos 4,5 millones de refugiados que actualmente buscan en los demás 27 países de la Unión una posición para refugiarse y una posición para trabajar. Los esfuerzos de Bruselas... Dos cosas, mira, dos cosas importantes. Uno, pero espérate, termino el punto porque es que no he terminado el argumento. Y en tercer lugar, el compás estratégico que hace poco menos de 15 días sacó la Comisión Europea permitirá generar una capacidad de desplazamiento de tropas 100% europeas frente a situaciones que amenacen la paz y la seguridad internacional. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, sigue siendo el actor obviamente más afectado. Dos, ha logrado recibir y eventualmente distribuir por los distintos países a través de distintos mecanismos empleados por la Comisión Europea para que las personas puedan encontrar una posición rápido y empezar a trabajar y empezar a rehacer su vida. España, Francia, Alemania, pero por supuesto Polonia, Moldavia, Rumania han sido los más afectados en estos poco más de 30 días. Y yo quiero, perdón, si puedo agregar un poquito ese argumento antes de que el profesor nos cuente, pero otra cosa, que es que la reacción internacional que se esperaba y que dicen que se esperaba una reacción mucho más fuerte, acá hay un elemento importante que lo mencionó el profesor, pero que yo creo que no es de menos, y es la capacidad nuclear rusa enorme que tiene arsenal nuclear y que nadie quiere que lo use porque se llega a un holocausto nuclear internacional muy rápido en el que muere el planeta entero. O sea, básicamente acuérdense del principio de la Guerra Fría, el MAD, de Mutually Assured Destruction, eso sigue vigente, es destrucción mutua asegurada. Entonces, Rusia mismo ha dicho que la OTAN tiene mayor capacidad militar que Rusia, pero nadie quiere una guerra directa OTAN-Rusia, que son dos poderes nucleares, porque el perdedor va a ser el mundo entero, sí o sí, y Rusia no va a dejar de usar, o Putin, pues yo no creo que deje de usar la capacidad nuclear si se ve puesto contra las cuerdas, que ese es el tema difícil que hay acá. ¿Cómo va a tomar Putin si llegara a llegar un tema en que haya un stalemate, un empate, digamos, de fuerzas, porque no creo que Rusia pierda, pues, pero si hay un empate, Putin se va a ir para su casa, o se va a quedar ahí, o va a usar su arsenal nuclear. Entonces, bueno, eso es... Profesor de Correa. Varias cosas. Uno es el debate económico, es decir, cuando sale una ministra alemana a decir no podemos dejar de comprar gas a Rusia porque tenemos para vivir 2 días, pero el tercer día nos toca cerrar el país, eso es una pérdida ya. Es decir, en Europa, ustedes recuerdan, se hizo una política agraria común, que es, en caso de guerra vamos a tener la capacidad para suministrar nuestros propios alimentos, pero nunca hubo una política de hidrocarburos común, nunca hubo una política de seguridad común, más allá de la PES y lo que decían. Es decir, en términos económicos se demostró su incapacidad. Segundo, Bulgaria ya ha dicho claro, por ejemplo, si aumentan las presiones para que yo me sume a las sanciones contra Rusia, me salgo de la Unión Europea. Es decir, sí hay un resquebrajamiento interno muy grande. Y lo no tercero, necesariamente ha sucedido. Ahora yo te pido que me dejes a mí. Y el otro problema, hacer acción humanitaria no es una ganancia. Es decir, que atendieran 1,5 millones, 2 millones de refugiados, eso en el balance militar y político ni quita ni pone. Lo que sí ha demostrado terriblemente la doble moral de la Unión Europea con el manejo de los refugiados. Es decir, en este momento, si los refugiados sirios intentan cruzar de Bielorrusia a Polonia, no los reciben. Trenes alemanes que fueron detenidos para bajar los negros. El primer argumento que utilizó el profesor es: la gran perdedora es la Unión Europea. Y si bien es cierto que absorber refugiados no puede ser contado como una victoria, tampoco puede ser contado como una derrota. Si bien es cierto que la economía alemana, que la economía polaca, que la economía búlgara, que la economía de algunos de los países de Europa Central y del Este se va a ver afectada, eso no hay duda, porque sin duda alguna no hay energía, eso no quiere decir que hoy y para los próximos meses el futuro de la Unión Europea sea oscuro o sea de derrota. Obviamente el discurso hace que los líderes pongan atención. Y sin duda alguna, la retórica, más no el documento en la comisión que active el artículo de salida, ningún país lo ha pasado, ni con la crisis de Ucrania, ni después de la salida del Reino Unido. De tal forma, dame medio minuto,
De tal forma que la responsabilidad ahora es cómo podemos buscar suplir ese gas y ese petróleo que necesitamos. La responsabilidad, por lo tanto, es cómo podemos en un recurso escaso y significativamente concentrado comenzar a encontrar fuentes alternativas que nos suplan de petróleo y gas por el momento y acelerar la transición energética al mediano plazo. Para el 2023 no lo van a hacer, por supuesto que sí, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Doctora Londoño, sobre las sanciones. No, yo quería agregar precisamente ese punto, que es que el tema de las afectaciones a la Unión Europea, recordemos que no se generaron por la invasión misma de Rusia a Ucrania, se generaron por las sanciones que le han impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania, y con eso no contaba Putin, porque Putin dijo: la Unión Europea prefiere quedarse con su statu quo, con la dependencia que tiene de la energía rusa, antes de imponerle unas sanciones que afecten enormemente a la economía de la Unión Europea y la hagan de alguna manera perdedora, como dice el doctor de Correa. Entonces, en ese sentido, yo abogo porque la Unión Europea y la OTAN y Occidente no tenían otra forma de reaccionar para mantener la legitimidad del sistema internacional. Ellos no podían permitir que se presentara una agresión en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el régimen de paz de la Carta de las Naciones Unidas, como lo hizo Rusia, sin reaccionar fuertemente. Rusia estaba contando que iba a pasar lo mismo que pasó con Crimea, que la gente se quejó y unos mesecitos lo sacaron del G8, creo que fue, luego lo volvieron a aceptar y ya no pasó nada. Putin dijo: eso va a pasar lo mismo, a nadie le importa Ucrania. Y al principio parecía que iba a pasar lo mismo cuando Biden dijo que rezaban por la gente y todos dijimos: no, pobres los ucranianos, y de pronto empezaron con esta cosa, con esta lucha, y el mundo entero se solidarizó y impusieron las sanciones. Pero este ahogamiento que pretendía el mundo contra Rusia no es una muestra de que no ha funcionado tanto, que no ha sido tan efectivo. Digo, vamos 37 días de esta guerra. Pues es que obviamente eso no iba a funcionar de un día para otro. Yo quisiera agregar dos elementos. Profesor de Correa. Yo quisiera agregar dos elementos. Primero, acordémonos cuando la OTAN durante 72 días seguidos, dejando miles de muertos, bombardeó la antigua Yugoslavia. Y mucha gente lo justificó. Y eso fue una grave violación al principio de soberanía territorial y a la Carta de la ONU. El ataque a Irak del 2003 por parte de Estados Unidos fue también una grave violación a lo que dice la Carta de la ONU. Es decir, con esto yo no quiero decir que Putin... claro, perdóname, pero en el 2003 no hubo ninguna resolución del Consejo de Seguridad que legitimara ese ataque. En el de Irak no, en el de Afganistán sí, posteriormente en el de Irak estamos de acuerdo. Yo no he dicho Afganistán, perdona, yo no he dicho, no coloque palabras en la boca, por favor. Yo he dicho Irak 2003, Yugoslavia en el 99, no, fueron guerras absolutamente ilegales. Entonces lo que quiero decir no es que Putin sea el malo, es que hay otros malos que se nos olvidan, primero. Segundo, el mundo no lee el derecho a la resistencia que está en el tercer convenio de Ginebra, que de eso algo sé, pues es que el derecho a la resistencia aplica también para el caso palestino, pero la doble moral de la comunidad internacional inmediatamente acusa a los palestinos de terroristas cuando ellos tienen todo el derecho. Y la tercera cosa es sobre las sanciones. Yo nunca he compartido las sanciones por una simple razón. Ni la dirección de Irán, ni de Corea del Norte, ni el señor Putin, ni el señor Bashar al-Assad en Siria, van a dejar de comer langosta porque le hayan unas sanciones. Las sanciones son profundamente brutales. El daño a las sanciones que impusieron a Irak durante los años 90 dejó 500.000 menores de edad muertos gracias a las órdenes de Madeleine Albright. Nunca funciona. Pero lo que he escuchado yo, ya sé que son fuertes rusas y eso es discutible, hay que cogerlo con pinzas, es cómo la popularidad de Putin ha aumentado porque esas sanciones le han permitido manejar un discurso antioccidental. Las sanciones nunca en ninguna guerra han funcionado, nunca. Ni en Masada ni en Troya, nunca ha funcionado. Entonces, frente a eso, el utilizar la pregunta que hay que hacerse, yo creo, era: ¿esta guerra era evitable? Y yo creo que sí podían haberse evitado las guerras. ¿Cómo se hubiera podido evitar, por ejemplo, esta guerra? Es muy fácil. Había un compromiso que las revistas alemanas publicaron en el 91 de que la OTAN no se iba a seguir ampliando a su oriente. No he dicho que Putin sea bueno, lo repito cada ratico porque es lo que me dicen cada vez que digo esto. Si la OTAN, que es ¿cómo se llama? Un acuerdo militar para la Guerra Fría, no sigue ampliándose, pasando de 16 miembros en 1992 a 30 miembros, si deja de engullirse países hasta representar un peligro a Rusia,
Pues hombre, es que, a ver, este datico, de La Habana a Washington hay 1.800 kilómetros y por eso fue la crisis de los misiles. Bueno, ¿de Kiev a Moscú hay 730. Usted menciona... Digamos que asociar como única o más importante causa la ampliación de la OTAN considero que puede ser un error. Porque básicamente la expansión o el reacomodamiento histórico del imperio ruso significó oprimir y subyugar a ucranianos, polacos, búlgaros, checos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una variable importante dentro de un entorno de seguridad europeo, pero no puede ser la variable central que nos permita a nosotros entender por qué se produjo el conflicto, que tiene razón el profesor Víctor en señalar el año 2014 y no el 2022 como el punto más importante. Pero tampoco es cierto también que la OTAN violó, o digamos que el pacto tácito de evitar una ampliación no se ha venido cumpliendo, pero ese pacto ha facilitado la disminución de los ejércitos y la disminución del papel que juegan las fuerzas militares en al menos 10 estados de Europa Central y del Este, porque la profesionalización de las tropas y la participación de la OTAN ha hecho que tengan que preocuparse menos por su seguridad para confiársela a esa organización. Yo hay un punto que quiero agregar ahí, es que tenemos que mirar también la legislación internacional que regula el uso de la fuerza acá, porque es que la OTAN haya tenido un compromiso de no expandirse, eso no le da lugar a Rusia a implementar el artículo de legítima defensa, el artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas, para agredir a Ucrania. O sea, esos son temas políticos y lo que sea, pero eso no da lugar a un uso de la fuerza legítimo. Entonces Rusia, si bien se pueden incumplir acuerdos, se pueden lo que sea, pero eso no puede ser un argumento para decir entonces eso le permite invadir, porque entonces se está violando el régimen de la Carta de las Naciones Unidas y debería haber consecuencias. Obviamente el Consejo de Seguridad, que no va a haber porque pues Rusia tiene su poder de veto ahí, entonces ahí es toda otra discusión súper interesante sobre si estamos ante el fracaso del sistema de las Naciones Unidas debido al poder de veto que existe y pues, por el cual se creó el sistema. Y lo otro que iba a agregar es que no se puede comparar este tema con lo ocurrido con la OTAN en Yugoslavia, porque ahí existe una discusión muy amplia en derechos internacional sobre las intervenciones por crisis humanitarias cuando se bloquea el Consejo de Seguridad, que se bloqueó por el veto de Rusia y de China a que la OTAN entrara cuando había una crisis humanitaria, estaban haciendo una limpieza étnica en Kosovo. Entonces, acá entró Rusia que porque quería retomar a Donbass. Bueno, hay una cantidad de razones históricas, pero no fue para prevenir una limpieza étnica, porque ese tema, del tema Yugoslavia, es un tema muy debatido en derecho internacional. Hay posiciones de un lado y del otro sobre intervenciones en crisis humanitarias en casos en que se bloquea el Consejo de Seguridad, y acá estamos ante un caso totalmente diferente. Pero cualquiera que haya sido la razón para que Vladimir Putin invadiera, se metiera en Ucrania, profesor de Currea, eso puso en jaque al mundo. No solamente Europa tenía las miradas sobre lo que estaba ocurriendo entre esos dos países, sino fíjese usted, por ejemplo, en el caso de América Latina, en el caso nuestro, con la expectativa, con esa zozobra de sí. Usted mencionaba hace unos instantes una palabra poderosa, por no decirle miedosa, que son los misiles. Hoy, ¿cómo estamos ante esa amenaza nuclear, ante esa amenaza química de la que venimos hablando hace 37 días, cuando a este señor Vladimir Putin se le ocurrió invadir Ucrania? Que uno diga corre el riesgo de ser malinterpretado. Entonces, a ver, primero, el derecho de lo que llamaban el derecho de intervención, que dicen los franceses, y que le sale, o el derecho de injerencia, dicen los franceses, derecho de intervención, dicen los estadounidenses, no existe el derecho internacional. No existe. Para mí ojalá existiera, pero no existe una norma internacional que permita, sin mandato del Consejo de Seguridad, intervenir frente a un genocidio. Por eso, entre otras, el genocidio de Darfur, donde trabajé como médico durante varios meses, la comunidad internacional no hizo nada, porque no es cierto. Dos, la soberanía internacional de un país no puede depender de que haya una crisis interna, porque también la había en Donbass. Es decir, yo no puedo decir, en Yugoslavia había una crisis y tuvimos que entrar, pero aunque hay una crisis similar en Donbass, entonces ahí sí no entro porque es una violación. Yo creo que ese es un argumento resbaloso. Segundo, no es cierto que la Unión Europea haya disminuido el costo. Si ustedes revisan el presupuesto militar de Lituania, Letonia y Estonia durante los últimos 6 años, verán que se ha multiplicado.
marcadamente. Busquen en cualquier informe del Banco Mundial, no una fuente rusa, y verán que se disparó el gasto militar en Europa del Este gracias a la entrada de la OTAN. Por tanto, no es cierto que el ingreso a la OTAN haya disminuido. La tercera cosa... Señor, sobre la posibilidad de que haya una guerra nuclear, de que haya la utilización de armas de alto impacto, como por ejemplo misiles, bombas nucleares. Mi opinión personal, porque cualquier cosa que uno diga aquí corre el riesgo de que no es cierta, ¿no? Nos pasó analizando Siria, nos ha pasado examinando Irak. Yo creo que lo perverso del planteo militar de Putin es que él juega sabiendo dos cosas. Uno, el ejército ucraniano no es tan sólido, ni lo ha demostrado como se cree. Dos, a pesar de la presencia de los paramilitares neonazis en Ucrania, que no son todos, cuidado. Tampoco se puede decir que todos los ucranianos son neonazis, yo no creo en eso, pero existen, sobre todo que el batallón Azov es asesor de batallones ucranianos. O sea, esto no es mentira. ¿Cuál es el problema? Yo lo que siento es que la encerrada que hace Putin es como el que hace en ajedrez jugando un jaque, y bota un jaque, dice, bueno, señores, ¿ahora qué sigue? Y Europa y Estados Unidos tienen solo una opción, o meterse o no meterse, no tienen más, como frente al altar. Diga sí o diga no, no hay nada más que hacer. Y Estados Unidos y la Unión Europea saben que Putin estaría dispuesto, por lo menos lo ha dicho claro, cuando dijo, pongo en alerta mi arsenal nuclear, pues eso es muy grave. Claro. Y por tanto Estados Unidos y la Unión Europea tienen que frenarse. Lo único que queda aquí es volver a los acuerdos que ya existían de la guerra del 2014 y de la guerra del 2015, que además fueron firmados por Francia y por Alemania para resolver el conflicto. Hubo un Minsk 1, Minsk 2, yo creo que un Minsk 3 negociado es la salida, sobre todo porque los que están poniendo los muertos no es Putin, no es el señor Biden, son civiles ucranianos machacados, desplazados. También puede ser, refugiados. En eso estamos de acuerdo, súmele a eso los 4 millones de refugiados, de personas que están saliendo desplazadas, profesor Piñeros. También puede ser Estambul 1, porque Minsk eventualmente no sea una buena salida para Ucrania, y Ucrania hoy es el principal afectado. Ahora bien, el derecho internacional, la norma internacional, se construye no a partir de una única visión, sino de distintas verdades que se van uniendo. El problema es que, sin duda alguna, cada uno de los estados o cada uno de los actores involucrados en esta situación, pero no en otras que pueden tener visos similares, pero no lo son, porque cada hecho internacional es distinto y distintivo por sí mismo. Entonces, traer ejemplos de los años 90 o de los años 80 nos puede llevar a cometer errores en la interpretación de lo que esté pasando hoy. Por eso es que se pueden malinterpretar las cosas. En ese sentido particular, yo creo que las palabras del presidente Emmanuel Macron siguen siendo válidas que pronunció al inicio de la guerra. Si bien Rusia está equivocado, hay que siempre proveerle una salida política y solo política a un hecho que él inició desde el punto de vista militar, pero que hay que buscarle una solución. ¿Y la política es ceder ante Rusia? No sabemos si ceder, pero sí encontrar una salida para las regiones separatistas que en el 2014 fueron invadidas, para la península de Crimea, que es un elemento central del cual no hemos tenido tiempo de discutir el día de hoy, y por lo tanto es allí. No sé si ceder, y para negociar todas las partes eventualmente tengan que ceder en algo sus posiciones inicialmente propuestas. ¿En qué quedó esa amenaza de bomba, esa amenaza de arma nuclear? Tiene usted toda la... Simplemente quería hacer una observación sobre ese elemento. La capacidad nuclear y la capacidad de disuasión nuclear ha sido autorizada por los mismos con las mismas, es decir, los mismos miembros son los que autorizan quiénes pueden y quiénes no. Y en ese sentido, sin duda alguna, estamos jugando con un fuego que tal vez no deberíamos jugar porque no lo podemos controlar. De acuerdo con la profesora Tatiana cuando mencionó al inicio de esta interesante charla de que, ojo, no estamos jugando con un actor menor y... recuerde usted que en distintas guerras en la historia del Imperio Ruso ha habido una técnica de guerra que se llama guerras quemadas, es decir, de quemar el territorio con la intención de que el otro no lo pueda obtener. No quisiera hablar del elemento nuclear porque creo que sería un elemento muy peligroso si lo utiliza como un elemento de retirada final, algo así como para ponerlo en términos apocalípticos, pero eso sería hablar de algo que no está pasando en este momento, pero que sin duda alguna puede ser importante tener en cuenta teniendo... Yo quiero agregar ahí un punto también para ser de abogado del diablo y para meterle más ají a la discusión.
Y es el tema de la salida política, y es que yo la veo muy difícil también. Yo entiendo, obviamente toca llegar a una negociación final para terminar esto, para que no se vaya acá décadas de un conflicto terrible en el cual, como decía el doctor, el profesor de Correa, la más afectada es la población civil. Pero es que lo que hizo Rusia de invadir un país vecino violando la Carta de las Naciones Unidas es un tema muy grave, y no solamente la invasión, sino los bombardeos que se han visto sobre poblaciones, sobre las ciudades, sobre los teatros, la cantidad de personas desplazadas, la cantidad de civiles muertos que hay, que pues seguramente en este momento, como dice el profesor, no sabemos exactamente, pero eso va a ser fácil de verificar, entrar y ver si los edificios de civiles están o no destruidos. Ese es un tema que entra en el ámbito de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se han venido cometiendo, según alegan en Ucrania y según las imágenes que hemos visto, y que va a ser un tema obviamente probatorio, debate probatorio en la Corte. Pero si se encuentra que se ha sido así, ¿hasta dónde van a negociar? O sea, le van a dejar entonces. La Corte Penal Internacional se creó para evitar que estos temas se repitan como un tema disuasorio también. Acá vamos a entrar en el mismo debate, lo de también que se tuvo en el tema del proceso de paz y de todo eso, pero es que es un tema muy vigente. ¿Cómo se va a llegar a pónganlo acá también, a unos diálogos de paz con Rusia? ¿Hasta dónde le van a permitir salirse con los crímenes internacionales que pueden haberse cometido hasta ahorita? En esa parte no va a discutir, pero... Es bien interesante lo que usted menciona, Tatiana, porque yo nos quisiera lleva a una plantear algunas situación. cosas. La Si primera miramos es que hacia atrás, creo que todos los presidentes de Estados Unidos, todos, hubieran fácilmente, los que estén vivos, ¿no?, pudieran haber ido a la Corte Penal Internacional, porque sus tropas han sido directa o indirectamente culpables de crímenes que atentan contra la humanidad. Así Profesor de Correa, ¿cómo se imagina usted negociaciones que entre otras cosas se están dando? ¿Cómo se las imagina? ¿Para dónde va esto? Yo siempre pienso que los conductores de estos debates pierden porque ellos preguntan una cosa y uno contesta más o menos lo que se le ocurre. Entonces, mis disculpas porque voy a hacer exactamente eso. Primero, creo que quien fracasa es la ONU, pero no es otra cosa que una constatación histórica del fracaso de la ONU en muchísimos conflictos. Sahara Occidental, Palestina, los que ustedes quieran. Me llama la atención que tú comparas el imperio ruso con ahora, pero no me permites comparar Irak de los 90 con hoy. Entonces yo no sé cuál es el criterio de comparación. Creo que hay una cosa que es importante tener en cuenta. Yo quisiera que la Corte Penal Internacional actuara, pero hay dos peros. Uno, que revise también si el ejército de Ucrania y sus apoyos neonazis están cometiendo crímenes de guerra. Es decir, un tribunal que solamente juzgue un lado y no juzgue a los dos, pues eso no es justicia, como los tribunales de Nuremberg, que fueron incapaces de examinar el asesinato masivo y sistemático de Dresde, por ejemplo, por bombardeos de los aliados. Y la segunda cosa, el problema es que Rusia se salió de la Corte Penal Internacional, hizo lo mismo que Estados Unidos. Acuérdense que firmaron y nunca ratificaron y luego retiraron la firma. Es decir, que Estados Unidos y Rusia comparten la misma trampa de manipular el sistema internacional. ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir que yo no voy a entrar a satanizar a Rusia, sí a responsabilizar, pero de la misma manera responsabilizo a los otros. Y la otra cosa es, lo que yo creo que es igualmente grave, son las crisis que hemos tenido. Es decir, en este momento se están produciendo bombardeos sobre civiles en Palestina, e Israel es el país que más, y lo digo estadísticamente hablando, tengo un libro sobre el tema, el análisis jurídico del conflicto palestino, a la luz del derecho internacional. Y es claro que no hay posibilidad alguna de que ellos respeten el derecho internacional. Entonces, la crisis que hoy tenemos no es solamente una crisis donde Rusia viola la Carta de la ONU y comete un crimen de agresión. De acuerdo, pero es que eso desnuda que la ONU no sirve. Dos, que el derecho internacional no sirve. Y tres, que la atención humanitaria sigue siendo profundamente sesgada para unas personas que sean rubias y de ojos azules. Por supuesto está bien que las ayuden, pero hombre, el racismo que ha habido en medio de esa atención humanitaria es a todas luces claro. Yo quiero hacer una precisión ahí respecto a lo que dice el profesor de Correa, que es que yo creo que la Corte Penal Internacional pienso que va a tener pocos dientes, pero no porque Rusia se haya salido de la Carta, porque acuérdense que apenas empezó la invasión salió el fiscal general el fiscal jefe, de la Corte Penal Internacional recordando que Ucrania sí es Estado parte del Estatuto de Roma y eso le da jurisdicción a la Corte sobre los crímenes internacionales cometidos en territorio ucraniano independientemente de la nacionalidad del actor. Ahora,
ellos pueden hacer su investigación, pero una vez acusen para juzgar a la persona en la Corte Penal Internacional, toca hacerlo con persona presente, arrestada en La Haya. Entonces yo creo que es más por eso que no va a funcionar el tema de la Corte Penal, porque no veo que estén arrestando a Putin y lo estén llevando a la Corte. Pero estamos en Zona Franca, estamos haciendo o tratando de hacer un balance a los 37 días de esta guerra iniciada por Vladimir Putin, una guerra en la que a propósito el presidente ruso, el presidente de ese país firmó un decreto que establece que algunos compradores de gas extranjeros deben pagar con rublos para continuar recibiendo suministros. Ya regresamos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó y dijo que Putin está despedido, puesto bajo arresto domiciliario a algunos de sus asesores que, según inteligencia estadounidense, se le estaban ocultando y le estaban diciendo mentiras sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra. Eso lo acabó de mencionar hace algunos instantes la profesora Londoño aquí. Pues queremos retomar la conversación. Quiero preguntarle, profesor Piñeros, sobre la novela que hay alrededor. Estamos hablando de las negociaciones, la posible y eventual salida. Usted dice que debería ser a través del diálogo, a través de las conversaciones. Estas conversaciones han estado marcadas por acusaciones de envenenamiento. ¿Qué se sabe de ese tema? ¿Qué dice Rusia de ese tema? ¿Qué se conoce? Bueno, es un tema supremamente complicado porque, en efecto, en el pasado reciente y más cercano ha habido una demostración de que los servicios de inteligencia rusos han utilizado agentes químicos para silenciar, intentar asesinar, y algunos con éxito lo han logrado, en casos en el Reino Unido o en Rusia, incluso a Alexei Navalny, que tal vez es el más reciente. En ese sentido, hubo un pronunciamiento acerca de que es el lado más a favor de la guerra el que intentó envenenar al magnate ruso Roman Abramovich, cercano a Vladimir Putin. Es difícil saber si realmente eso fue cierto, puede que haya sido una cortina de humo. No tenemos tampoco una certeza de que él fue o recibió asistencia médica por este hecho. No ha habido una declaración ni de él ni de su círculo más cercano, lo cual genera una profunda duda. Yo creo que la utilización de agentes, la utilización de elementos que sirvan para desinformar, eventualmente hace referencia a divide y vencerás. No sabemos qué es lo que está pasando. Por eso creo que puede ser un elemento muy complejo de asegurar. Yo quiero agregar un tema ahí, que es que la noticia no es solamente que fue Abramovich el que sufrió efectos, sino también 3 negociadores que están de parte de Ucrania. Entonces eso le pone todavía a uno a pensar aún más de pues, qué puede haber pasado, pero el tema es que ya están bien. Eso ocurrió aparentemente a partir de los primeros diálogos que hubo a principios del mes, y ya no pasó, digamos que eso no pasó a mayores, pero siempre está pues la duda después del intento de envenenamiento. Pero mina la confianza. ¿Perdón? Mina la confianza, digo, en medio de unas negociaciones que son particularmente tensas. Pues además es que Rusia tiene antecedentes de acusaciones de haber envenenado a cuál opositor que fue en Londres y que se murió finalmente, que era un doble agente. Bueno, digamos que por ese lado ya pues ha habido antecedentes del tema de envenenamiento, que es un tema que uno no oía pues desde la Guerra Fría, ¿no? Entonces es un tema pues interesante de analizar. Curioso en una guerra, sí, profesor de Currea, que ha sido transmitida prácticamente en vivo y en directo, con muchos grises, como usted dice. ¿Acierta usted en lo que dice? Con muchas noticias falsas de lado y lado. Vale, yo quisiera agregar una cosa. Yo no sé si ustedes saben que el señor Denis Kirev fue negociador ucraniano. A él lo mataron, apareció muerto, y lo mataron los mismos ucranianos, y era negociador ucraniano, y lo acusaron de estar de espía. Entonces, sí, hombre, yo sé que Putin y la KGB y todos esos son malos, malísimos, lo que ustedes quieran, pero a veces se nos olvida una noticia directa, comprobada, con nombre propio, cómo el Servicio Secreto Ucraniano mató a uno de sus negociadores acusándolo de espionaje. Entonces esto es un hecho real, confirmado, no es una hipótesis de trabajo para ver si de pronto envenenan o no envenenan. Yo que creo que es fundamental para las personas que nos están siguiendo, además de quiero de verdad agradecer a los 2 contertulios por soportarme, y es la necesidad de que crucemos información. Me parece terrible
que los canales se hayan bloqueado canales de prensa en Rusia, pero me parece más terrible que Russian Today no se puede ver ya, Russian Television no se puede ver en el mundo. Me parece terrible que han bajado y bloqueado cualquier cantidad de cuentas. Si la libertad de expresión está limitada a los que son buenos según mi criterio moral, pues estamos complicados. Yo creo que lo que está muriéndose no solamente la ONU y el derecho internacional, sino el periodismo. O sea, ¿cómo hacemos para cubrir una guerra si nos dicen lo que es cierto, pero además cualquier asomo occidental de discurso diferente inmediatamente es bloqueado, pero bloqueado en los canales y satanizado? Entonces, lo que se está viendo, hay videos que son imposibles de conseguir. Entonces, si están convirtiendo el periodismo y lo humanitario en otro frente de guerra, como lo dijo Tony Blair cuando la invasión de Irak en el 2003, yo creo que los periodistas estamos perdiendo muchísimo. Yo creo que hay una cosa que el profesor Víctor ha mencionado y la comparto, y es la siguiente. Que Vladimir Putin se comporte como el malo lo pone en un lugar en el ostracismo internacional en este momento. Pero Volodymyr Zelensky no es un santo. Y recordemos que era el aliado número 1 de Donald Trump. Lo que pasa es que estando ahí es muy difícil tumbarlo porque sencillamente o es él o es Ucrania. Así de sencillo. Entonces encontraron en uno no muy competente, pero que ha sabido comunicarse con su pueblo y la comunidad internacional para mantenerlo allí. No se siente Biden cómodo hablando con Volodymyr Zelensky. No lo ha querido, no lo quiso cuando llegó, pero sabe que se plantó caro, y al mismo tiempo, si hay unos que tienen que ir a la corte, también es bueno que se revise la actitud del ejército en general de Ucrania y de batallones que tienen una línea muy tenue, en la cual también han cometido graves crímenes en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. Entonces ahí hay un elemento que también hay que tener presente. Yo ahí quería agregar un tema. Yo no sé qué tan aliados es con Donald Trump. Acuérdense que Trump le pidió a Zelensky que le entregara información sobre el hijo de Joe Biden, y de hecho lo volvió a hacer anoche, y la Casa Blanca le dijo: oigan, esta no es la oportunidad para ponerse a pedirle favores a Putin que entregara información sobre la actuación del hijo de Biden. Y Zelensky, acuérdense que no le entregó la información a Trump, y ahí fue que pues se desató, digamos, todo ese escándalo que fue antes de la... Exactamente. Entonces, bueno, ese es como otro elemento ahí que hay por el ladito también, que hay muchos elementos bastante interesantes, pero yo hay un tema que tratamos como muy tangencialmente, y a mí sí me parece muy importante, y es el tema de si estamos o no ante el fracaso del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas para mantener la paz y seguridad internacionales. Y yo creo que ese tema está en tela de juicio de acá hacia el futuro, y sobre todo respecto de los poderes que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Rusia, China, pueden hacer lo que quieran en el mundo. Pues nosotros, bueno, muchos internacionalistas hemos sostenido que sí. Pero vamos a ver si presiones diplomáticas o de otra índole ayudan a que eso no siga siendo así. Pues estamos en esta noche, la verdad, un análisis muy amplio con unos invitados de lujo. Profesor de Currea, entiendo que usted se tiene que ir, lo tengo que despedir, le agradezco sinceramente su tiempo, el espacio y compartir con nosotros su conocimiento sobre este tema que es muy apasionante, un tema que sin duda tiene expectante al mundo entero. Muchísimas gracias. Gracias, y me despido diciendo que si todo funciona bien, el 9 de abril estaré viajando hacia Ucrania como periodista, así que, hombre, en lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto, trataré de comunicar honestamente lo que me vaya encontrando por el camino. Muchas gracias a las personas del debate y muchas gracias a... ¿Y cuánto tiempo va a estar por allá en Ucrania, profesor? Pues tenemos calculado estar mes y medio. Bueno, es una experiencia. Entonces yo creo que en mes y medio alguna cosa aprenderemos de eso. Esa es una experiencia que sin duda envidia a cualquier reportero, como en mi caso. Le deseo muchísima suerte, cuídese mucho. Muchas gracias. Estamos en Zona Franca, Saludos vamos a hacer, señor. A la audiencia. Claro que sí, estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa. Al regreso, las conclusiones sobre cómo queda la figura de Vladimir Putin ante el mundo, un hombre que se ha visto combativo, un hombre que no quiere ceder a pesar de que ha anunciado un desescalamiento de su ofensiva militar en Ucrania. Ya regresamos. Estamos
de vuelta, ya llegando a las conclusiones de Zona Franca. A propósito de este tema, Rusia prohibió el funcionamiento en su territorio de algunas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, por supuesto, y por tener línea editorial contra su gobierno. También represión porque hay muchísimos capturados allí. Profesor Piñero, su conclusión sobre este tema, ¿cómo vamos a terminar? Llevamos 37 días, ¿para dónde va esto? ¿Qué alcance puede tener Vladimir Putin? Considero que en una guerra nadie gana. Y en efecto, la población civil, Ucrania en sí mismo, el país está completamente destruido, su capacidad para retornar a la actividad productiva, a las ciudades, la fuga de cerebros que se ha dado, los millones de personas que buscan en Polonia o en otros países europeos una opción para seguir viviendo, hace que sin duda alguna sea el gran perdedor. Observamos a lo largo del programa cómo el derecho internacional, la Organización de las Naciones Unidas, los mismos estados europeos pueden tener algún tipo de pérdida, algún tipo de baja, ya sea económico, social o político. De tal forma que lo que quiero señalar con ello es que sin duda alguna esta situación es compleja y será un tema que no se resolverá en el futuro próximo, porque si hay un acuerdo político para eventualmente un cese del fuego en los próximos días, tiene que haber un programa de reconstrucción significativamente importante en el mediano y en el largo plazo, porque Ucrania está completamente destruida. Hemos visto las imágenes completamente devastadoras, bombardeando incluso lugares donde hay niños, doctora Tatiana. Sí, yo también quería agregar que para mí el gran perdedor de esto, sin lugar a dudas, es Vladimir Putin. Pasó de ser en un mes un líder, pues si bien no era muy querido en el mundo por todo Occidente, pero era un líder respetado, era parte del G20, del G8, era un gran actor internacional y de repente se convirtió en un país paraya, un país salido del orden internacional. Los oligarcas rusos son perseguidos en el mundo, ellos estaban tranquilos disfrutando su riqueza, su enorme riqueza. Vladimir Putin estaba tranquilo y pasó de pronto a ser un líder perseguido por meterse en un territorio, unas razones históricas, lo que sea, pero violó el derecho internacional y sí tuvo consecuencias. Entonces, bueno, yo creo que no todo está perdido para nosotros los internacionalistas, si bien el régimen jurídico no funcionó a la perfección, pero yo creo que el sistema político internacional sí ha servido para hacerle Si el sistema internacional de justicia no le alcanza para condenar, para judicializar a Vladimir Putin, ¿cómo cree usted que va a pasar a la historia este personaje? Igual va a ser, o sea, Vladimir Putin se va a recordar como el hombre que destruyó Ucrania. O sea, ya así se haga un acuerdo, él destruyó Ucrania. Y Ucrania, que era un país que estaba en paz, si bien estaba armado de la OTAN, claro, pero ellos están buscando entrar a la OTAN porque les robaron a Crimea en 2014, entonces tampoco fue que lo decidieran hacer porque sí. Entonces yo creo que Vladimir Putin, yo leí en un trino hace poco que va a ser recordado junto con otros líderes internacionales como Hitler, el que tanto habla del neonazismo de los ucranianos. Yo veo que el que más se está asemejando, invadiendo otros países por otras razones, es más bien él. Y a otros líderes como, bueno, Pol Pot, como Stalin, como tantos otros. Como lo que es, como un dictador. Claro, y antes él era un líder internacional como cualquier otro, y en un mes se convirtió en eso. Tatiana Londoño, que es abogada experta en Derecho Internacional, esta noche con nosotros en Zona Franca. Doctora Londoño, un gusto, un placer tenerla esta noche en este espacio. Para ustedes, muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron en este espacio. Rafael Piñeros, también profesor, autoridad completamente en este asunto, un gusto tenerlo esta noche acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación y ha sido un placer participar en el programa. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Llegamos al final de este tema, las conclusiones sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 4 millones de refugiados desplazados en el mundo y 1.180 personas muertas que se suman a las 1.800 que están heridas allí en territorio europeo. Llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, un gusto. Gracias por acompañarnos. Que descanse.